Hay dos tipos de historias, la que se grita en los titulares y la que se susurra en el silencio. Durante meses, el mundo escuchó una sola versión, la del nuevo imperio Aguilar Nodal, un amor predestinado construido sobre un pasado convenientemente olvidado. Pero la verdad, como un fantasma, siempre vuelve a reclamar su lugar. Y esta vez, volvió con la voz de una reina. Esta no es la historia de un triángulo amoroso. Es la crónica de una batalla por la memoria. El momento en que Julieta Emilia Cazzucchelli, conocida como Cazzu, se sentó frente a una cámara no para vengarse, sino para encender una luz en la oscuridad de una narrativa de borrado. Quédense, porque vamos a desentrañar cómo una sola entrevista desató un terremoto que obligó a un rey a confesar y a una industria a recordar que no hay poder ni apellido que pueda comprar el silencio eterno. Nadie lo esperaba. Cazzu, la trapera argentina que había manejado su ruptura con una dignidad de acero, decidió hablar. Y cada palabra fue un misil teledirigido. Con una calma que desarmaba, pronunció la frase que hizo implosionar el castillo de cristal de Nodal. El problema no fue que él se casara con otra, fue querer hacer parecer que nunca tuvo una familia antes de eso. Analicemos el impacto. No era un reclamo de ex despechada, era una declaración de guerra contra el olvido. En su mansión, Cristian Nodal, el hombre que había intentado meticulosamente reescribir su propia historia, vio cómo su narrativa se hacía añicos en vivo y en directo. Cazzu no luchaba por él, luchaba por su hija, Inti. Luchaba para que su hija no creciera en un mundo donde su existencia era un prólogo incómodo en el cuento de hadas de otra persona. Habló de las noches sin dormir, de las promesas que se desvanecieron como humo y del dolor de tener que explicarle a una niña por qué el rostro de su padre ahora solo aparecía en revistas junto a otra mujer. No era venganza, era la defensa de la dignidad de una hija. Y entonces, Cazzu soltó la segunda bomba. Insinuó que el amor entre Nodal y Ángela no había nacido de las cenizas de su relación, sino que había sido el fuego que la quemó. Poco después, como si sus palabras fueran una invocación, se filtraron las pruebas, conversaciones privadas, mensajes de complicidad entre Nodal y Ángela que databan de cuando él, teóricamente, aún era el hombre de Cazzu. La mentira quedó expuesta. La narrativa del amor pausado se reveló como lo que muchos sospechaban, una traición. La presión mediática se volvió insoportable. Nodal estaba acorralado, atrapado entre la dignidad inquebrantable de Cazzu y la evidencia irrefutable de su propio engaño. Y entonces, el rey capituló. En un movimiento sin precedentes, Cristian Nodal publicó una carta abierta. No era un comunicado de prensa frío y corporativo, era una confesión. Reconoció sus errores uno por uno. Admitió haber desarrollado sentimientos por Ángela mientras aún no estaba con Cazzu. Confesó el intento deliberado de borrar a su primera familia. Y lo más importante, pidió perdón por el daño que sus acciones y su silencio le habían causado a su hija. Fue la caída de un hombre que, enfrentado a la verdad, no tuvo más remedio que rendirse. Ángela, la arquitecta de la conquista, quedó expuesta y tuvo que procesar su victoria pírrica a través de una canción. Pero Cazzu ya no estaba en esa batalla. Ella ya había ganado lo que importaba. Lo que siguió no fue un final feliz, sino un comienzo difícil. El escándalo, que pudo haber sido un pozo de rencor eterno, se transformó en una conversación dolorosa pero necesaria. Nodal y Cazzu comenzaron a reconstruir, no una pareja, sino algo mucho más importante, una relación de padres. Inti se convirtió en el centro, en el faro que los guiaba a través de la tormenta de sus propios errores. Ángela, por su parte, tuvo que aprender la lección más dura, que un futuro no se puede construir sobre las ruinas de la verdad de otra persona. La conquista se había logrado, pero el reino era inestable, siempre bajo la sombra de la historia que intentaron borrar. Al final esta historia dejó de ser sobre quién se quedó con quién. Se convirtió en un poderoso recordatorio sobre la paternidad, la honestidad y el peso de nuestras palabras. Cazzu, con su valiente testimonio, no solo defendió a su hija, nos recordó a todos que el legado más importante no es el que se construye con fama y fortuna, sino el que se deja en el corazón de un niño. Porque más allá del drama, del ruido y de los titulares, lo que queda es lo esencial. El derecho inalienable de un niño a sentirse amado,
reconocido y sobre todo a saber que su historia, por humilde que sea, nunca puede ser borrada.